Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en este nuevo video vamos a hablar sobre SQL Server 2019 en su versión Express. Vamos a ver cómo se descarga, cómo se instala, cómo se configura y cómo utilizar de manera sencilla el Management Studio, que es la herramienta de gestión que nos da Microsoft para utilizar este motor de base de datos. Sin más preámbulos, entonces los dejo con el video y por supuesto quedo a disposición en todo lo que pueda ayudarlos. Bueno, vamos a empezar con la descarga y la instalación del SQL Server y vamos a hacerlo entrando a la página de Microsoft, la cual vamos a encontrar directamente en Google, escribiendo SQL Server Download. La primera entrada que aparece es descarga de SQL Server en Microsoft. Haciendo clic a esa página nos vamos a encontrar con un sitio que nos va a permitir descargar diferentes versiones o acceder a diferentes servicios de SQL Server. Y haciendo un poquito de scroll hacia abajo vamos a encontrar la versión Express. Es una versión gratuita que está pensada para desarrollo y entornos de producción para aplicaciones pequeñas web o de escritorio. Haciendo clic en descargar ahora, ahí nos descargó un archivito .exe, el cual vamos a ejecutar. Bien, acá nos permite configurar el tipo de instalación. Una vez que se ejecuta la aplicación, nos permite una instalación básica, personalizada o una descarga de medios en donde se permite descargar otros agregados para el servidor. Nosotros vamos a utilizar la versión personalizada. Vamos a elegir el idioma, vamos a elegir dónde queremos instalar los medios y le damos instalar. Ahí lo que va a hacer es descargar todos los archivos de instalación para la versión que nosotros necesitamos. Tengan en cuenta que es muy importante elegir correctamente el idioma, ya que es lo que va a permitir que se instale correctamente según el idioma que tengan ustedes en su sistema operativo. Bien, una vez que se descarga completamente la versión, nos va a aparecer entonces el centro de instalación de SQL Server. Acá lo que vamos a empezar a hacer es indicarle qué tipo de instalación queremos hacer de nuestro servidor. Entre las opciones que aparecen dice nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente, instalar SQL Server Reporting Services, herramientas de administración, herramientas de manejo de datos, ¿no? Y algunas actualizaciones desde una versión anterior. Nosotros vamos a empezar con una instalación independiente que nos va a permitir crear nuestro servidor local en la máquina en la cual vamos a desarrollar. Haciendo clic en esa opción, comenzamos con la instalación. Continuamos con la aceptación de términos de licencia y declaración de privacidad. Cliqueamos, le damos siguiente. Nos indica si queremos utilizar Microsoft Update para hacer actualizaciones sobre el servidor. Lo vamos a dejar desactivado. Siguiente. Nos va a indicar que el programa de configuración no pudo buscar actualizaciones mediante el servicio Microsoft de Windows Update, por supuesto. Así que le damos siguiente para continuar. En esta instancia va a instalar todos los programas y archivos necesarios para poder utilizar y configurar el servidor. Bien, una vez que termina con la instalación de los archivos, seguimos con la sección de configuración de reglas, ¿sí? Que es en donde las reglas de instalación identifican los posibles problemas que podrían producirse al ejecutar un programa de configuración. En este caso, relacionadas con el firewall, con alguna configuración de TCP y demás. Así como está, ponemos siguiente. Y acá nos va a indicar o a solicitar qué características queremos instalar del motor de base de datos, ¿no? Así que elegimos el motor de base de datos completo. Todo esto, por supuesto, va a depender de que ustedes quieran ahondar en cómo se utilizan estos servicios, ¿sí? Servicios de Machine Learning, de replicación de base de datos, búsqueda de texto completo y demás. ¿Sí? Fíjense que tenemos para instalar también características compartidas, SDK de desarrollo, para utilizar la base de datos LocalDB, etc. Por supuesto que con la instalación del servicio de motor de base de datos alcanza, pero bueno, instalamos la que ustedes consideren necesarias. Una vez que elegimos, le damos siguiente y acá vamos a configurar la instancia del motor de base de datos, es decir,
Nosotros instalamos el motor y una vez que instalamos el motor vamos a crear una instancia para que luego ahí se puedan crear bases de datos, etc. Podemos utilizar una instancia predeterminada o podemos ponerle como nombre el nombre de instancia que nosotros querramos. Si utilizamos la instancia predeterminada, accederemos al servicio simplemente indicando un punto, que luego lo veremos al final de la instalación. Así que en esta oportunidad utilizaremos la instancia predeterminada. Siguiente. Bien, entonces algunas otras instalaciones, en este caso actualizaciones o instalación de Java nos va a pedir para poder utilizar correctamente el motor. Le damos siguiente con la instalación de OpenJRE, en este caso la versión 11 que está incluida con la instalación. Le damos siguiente y al final, ¿sí?, la configuración de servicios. En este caso podríamos ponerle contraseña al motor de base de datos si quisiéramos, o cambiarle la cuenta de usuario que va a ejecutar el servicio y demás. Pero así como está, para poder hacer nuestros primeros pasos, vamos a dejarlo sin contraseña y en nuestro servicio se va a iniciar automáticamente con la cuenta predeterminada de Microsoft SQL Server. Así como está, entonces, siguiente. Bien, ya tenemos entonces configurada la instancia, que es una instancia de nombre predeterminado. Tenemos configurado el servicio para que se inicie cuando se inicia Windows, así nuestro servidor queda siempre en línea. Y después tenemos que configurar el modo de autenticación del servidor. En este caso podríamos ponerle modo de autenticación de Windows, que va a utilizar el modo o la seguridad que tenga Windows a partir del usuario conectado y demás. O podríamos indicar un modo mixto, que sea la autenticación de SQL Server y la autenticación de Windows. Dejando el modo de autenticación de Windows queda una configuración básica que se va a poder utilizar seguramente sin ningún problema durante su implementación. Entonces ponemos modo de autenticación de Windows, le damos siguiente. Por supuesto que hay otras opciones para configurar, pero para estos primeros pasos con esta configuración alcanza. Le damos siguiente, le damos aceptar en el licenciamiento de Microsoft ROpen y le damos siguiente. Ahora vamos a dar el consentimiento para instalar Python. Siguiente. Y comenzamos con el progreso de instalación. Bien, una vez que termina la instalación, entonces ya estamos para finalizar. Nos va a mostrar un resumen del estado de cada uno de los pasos. Como vemos, están todos los pasos correctos, ¿no?, en base a la configuración que elegimos durante la instalación. Y le damos cerrar. Bien, una vez terminada la instalación, entonces ya tenemos disponible nuestro motor instalado en la computadora. Tenemos el servicio, tenemos la instancia configurada. Nos queda instalar las herramientas de administración de SQL Server para poder realmente manipular todo nuestro motor de base de datos. Para eso vamos a hacer clic en la opción instalar las herramientas de administración y esto nos va a llevar al sitio web oficial de Microsoft para poder descargar este kit de herramientas. Una vez que hacemos clic entonces en el botón para instalar las herramientas de administración, nos va a llevar al sitio de Microsoft en donde vamos a descargar el SQL Server Management Studio. En esta oportunidad vamos a elegir la versión que más nos conviene. Tenemos la posibilidad de bajar el primero que aparezca en la lista, que es el que viene en inglés, la versión en inglés. Pero más abajo tenemos otras versiones. Podemos descargar, por ejemplo, la versión en español. Haciéndole clic, comienza la descarga y esperamos unos minutos a que termine para comenzar con el proceso de instalación. Bien, una vez que entonces termina la descarga, ejecutamos el instalador haciendo clic en el programita que acabamos de descargar y con eso comenzamos el proceso de instalación. El primer paso es elegir la ubicación dentro del disco rígido donde van a instalar la versión del Management Studio. En este caso ustedes lo pueden cambiar, yo voy a dejar la misma ubicación que trae por default el instalador. Hago clic en instalar y comienza con el proceso de instalación. Cuando termina el proceso entonces nos indica que la instalación está completa y con esto cerramos y ya tenemos instalado nuestro motor SQL Server 2019 con nuestra herramienta de administración que se llama SQL Server Management Studio. Siguiente es probar entonces que la instalación haya estado
y se haya realizado de manera correcta. Vamos a buscar entonces en nuestro menú inicio la herramienta Microsoft SQL Server Management Studio. Le hacemos clic y la siguiente opción es indicarle el nombre del servidor, el nombre de la instancia que ustedes le pusieron al momento de instalar. En el caso de haberle puesto una instancia diferente a la instancia default, le deberían indicar acá el nombre que ustedes le pusieron. Y si utilizaron un mecanismo de autenticación diferente en la instalación, lo van a indicar acá. Puede ser de autenticación de Windows, que fue la que usé yo en la instalación, o autenticación de SQL Server. En este caso yo utilicé autenticación de Windows, instancia por default, y le doy a la opción Connect, que nos va a indicar que la conexión se realiza correctamente, mostrándonos el nombre de la instancia del server y todas las opciones para poder comenzar a utilizar y a crear bases de datos y a configurar y demás. Bien, continuamos entonces con la segunda parte del video y acá vamos a hacer una revisión general de la interfaz de usuario, de los temas más importantes y un pequeño ejemplo donde crearemos una base de datos y bueno, agregaremos algunos campos y demás. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos nuestra interfaz de usuario con un menú o con una sección hacia la izquierda que es el explorador de objetos. Es aquí donde nosotros vamos a conectarnos a nuestra base de datos, como vimos anteriormente, y vamos a poder manipular o gestionar la base de datos completa según los privilegios del usuario que esté conectado en este momento. Por supuesto que vamos a poder tener múltiples conexiones, ¿no?, en diferentes bases de datos o incluso en la misma base de datos con diferentes usuarios. Y a partir de ahí, bueno, con cada una de estas conexiones podremos hacer diferentes cosas que nos permitan nuestros privilegios. Por lo tanto, entonces ya tenemos nuestra conexión hecha. Está conectado a mi computadora local con mi nombre de usuario, que tengo, como vimos anteriormente, lo creé con autenticación de Windows. Desde aquí vamos a poder conectar y desconectarnos, ¿sí? Nos desconectamos, creamos una nueva conexión, nos conectamos nuevamente y tenemos entonces la conexión a nuestra base. Desde aquí entonces, otras de las opciones que vemos es un icono que dice New Query o nueva consulta, depende del idioma. Esto nos habilitará hacia la derecha una sección en donde nosotros vamos a poder crear consultas, ¿no?, o sintaxis, comandos SQL que luego ejecutaremos en la instancia del servidor en la que estemos conectados. Entonces, cuando creemos nuestra consulta, vamos a tener la opción Execute o ejecutar habilitada para poder ejecutar y indicarle en qué base de datos vamos a ejecutar esa consulta. Por supuesto que esto que nosotros vamos a manipular en esta sección de la derecha, vamos a poder guardarlo y mantener un archivo para luego poder utilizarlo en cualquier otro momento. Bien, entonces vamos a comenzar creando una base de datos, perdón. Vamos a ir a la carpeta base de datos, ¿sí? Aquí vemos las bases de datos que tenemos creadas y sobre la carpeta vamos a darle botón derecho y ahí crear una nueva base de datos o New Database según el idioma. Acá nos va a abrir, ¿sí?, un formulario tipo modal en donde le vamos a poner un nombre a la base de datos. Podríamos cambiarle el privilegio del dueño, del creador, el owner de la base de datos. Por el momento poniéndole un nombre alcanza. Le doy OK. Y ahí nos creó entonces nuestra primera base de datos. En el resto de las opciones vamos a poder manejar cuestiones de seguridad del objeto del servidor. Vamos a poder crear o configurar una replicación y demás. Bien, entonces nosotros ya tenemos creada nuestra base de datos que podemos desplegar y aquí dentro de la base de datos vamos a poder manipular un diagrama de base de datos, las tablas que tengan, las vistas, recursos externos, ¿sí?, algunas cuestiones de programación como pueden ser procedimientos almacenados o funciones, y desde cada una de estas secciones vamos a poder crear o manipular. Como vemos entonces, una vez que tenemos creada nuestra base de datos ya podemos crearle alguna tabla a nuestra base de datos. Así que vamos a hacer un pequeño esquemita donde vamos a crear 3 tablas, agregarle algunos campos y hacer unas relaciones para ver cómo es la cuestión de integridad referencial. Bien, fíjense entonces que yo dentro de la sección tabla tengo algunas carpetas que me muestran estructuras de las tablas del sistema, algunas otras cuestiones que por el momento no voy a utilizar. Simplemente lo posiciono sobre la sección tablas,
botón derecho, nuevo, tabla. Y esto me va a abrir hacia la derecha un espacio para empezar a crear y configurar la tabla. Así que lo que vamos a hacer entonces es crear algunas columnas. Vamos a hacer un esquema de 3 tablas en este ejemplo. Vamos a tener una tabla de productos, una tabla de ventas y una tabla que asocie el producto y la venta como para simular alguna relación de integridad referencial. Entonces creamos nuestra tabla en donde vamos a ponerle algunos campos. El primer campo va a ser el campo ID. Este campo va a ser de tipo entero. Fíjense que yo acá le pongo el nombre de la columna, el tipo de dato de tipo entero, busco int, es el tipo de datos. Todos estos tipos de datos son los de SQL Server. Y ahora tengo que definir que este campo va a ser la clave primaria de la tabla. Así que simplemente dándole botón derecho, la opción Set Primary Key o definir clave primaria, ya eso me marca, fíjense que le puso una llavecita como clave primaria. Lo que yo puedo hacer después de esto es indicar que este campo va a ser de tipo identidad y que vamos a poder hacerlo autonumérico, ¿no? Fíjense entonces que me posiciono en el campo y abajo me aparecen las propiedades de esa columna que tengo seleccionada. Me fijo dentro de las propiedades y por acá hay una que dice Identity Specification. Puedo desplegarlo. Y acá dándole doble clic voy a cambiar acá abajo. De nuevo así. ¿Sí? Es decir que este campo es identidad y que va a incrementar de 1 en 1 cada vez que inserto un registro nuevo. Con esto hago que este campo sea autoincremental. Bien, grabo los cambios. Acá en el iconito de arriba a la izquierda. Y me va a pedir un nombre para la tabla. Vamos a ponerle la tabla productos. ¿Sí? Hay mucha discusión acá si los nombres de las tablas van en singular, van en plural. Generalmente se pueden definir en plural. Pero muchos de los autores o de los especialistas en base de datos suelen describirlo en singular. En este caso, yo manejo un esquema pluralizado porque realmente me sirve para identificar cuando tengo un sistema ya desarrollado que ahí lo que voy a guardar son registros de productos, no en relación al concepto, sino a cada uno de los ítems. Pero esto es una cuestión de gustos y de comodidad. Así que yo creo entonces mi tabla producto. Fíjense que yo ya la creé, pero aquí a la izquierda todavía no me aparece. Lo que yo tengo que hacer es posicionarme nuevamente sobre la sección tablas, darle botón derecho y refresh o refrescar. Y ahora sí, tengo mi tabla productos ya creada. Vamos a poder seguir editando. Vamos a agregarle un nombre al producto. Este nombre va a ser de tipo de dato. Por ejemplo, puede ser varchar. Es un tipo de datos variable de tipo string, vamos a decir, o alfanumérico. Vamos a buscar varchar por acá abajo. Varchar. Y le voy a decir entre paréntesis qué tamaño o qué cantidad de caracteres quiero que tenga este campo, ¿no? Así que le vamos a poner, por ejemplo, 100 caracteres. Nuevamente grabo y ya tengo creado entonces mi tabla con mis campos. Vamos a crear una nueva tabla. Vamos a crear una nueva tabla que se llame ventas, ¿sí? Donde vamos a definir un ID para la venta. Vamos a hacer el mismo procedimiento, entero. Vamos a buscar int por acá. También podemos escribir, ahí está, entero. Vamos a definirlo como clave primaria y vamos a agregarlo como identidad. Aquí desplegamos. Digo que es identidad que vaya de 1 en 1. Vamos a agregarle un número de factura, por ejemplo, un número de venta que va a ser un tipo long, por ejemplo. Va a ser del tipo long, en este caso es begin, que es el tipo de dato que corresponde a SQL Server. Y grabamos. Vamos a ponerle entonces el nombre ventas. Como vemos entonces ya tengo mis dos tablas creadas. Si por algún motivo yo quisiera modificar alguna de estas tablas, una opción sería posicionarme sobre la tabla que quiero ver o que quiero modificar, y al darle botón derecho me van a aparecer un montón de opciones. Entre ellas la opción diseño o diseñador, que me va a abrir nuevamente, ¿no?, esta pantalla para poder seguir estudiando o trabajando sobre esa tabla si quisiera modificarla. También puedo, al darle botón derecho, hacer un select de los primeros 1000 registros, editar los primeros 200 registros, o sobre esta tabla
generar algún script que me sirva para pegar en mi código o en mi sistema o en donde yo necesite, por ejemplo para el script de creación, el script de inserción. De esta manera podría crear un script, copiarlo al portapapeles y utilizarlo en donde yo lo necesite. Bien, sigo. Vamos a crear una tercera tabla que se llame detalle de venta, por ejemplo. Perdón, vamos a ponerle vamos a grabarla primero, detalle de venta, y acá vamos a decirle que este detalle de venta va a tener dos referencias, una con el ID del producto y otra con el ID de la venta. Por supuesto que estas dos claves, que son foráneas, ¿no?, de producto y de venta, van a ser parte de la clave primaria de esta tabla, así que marco los dos, botón derecho, y defino estas dos como primary key. Por supuesto que tiene que ser del mismo tipo de dato para que realmente la relación se pueda efectuar. Y puedo agregarle un campo adicional, por ejemplo, vamos a ponerle renglón, que es el número de renglón dentro de la venta, también entero, como para agregarle un campo más y que se vea realmente cómo es la estructura. Así que ahora sí, refresco y tengo mis tres tablas creadas: ventas, productos y el detalle de la venta, que es la tabla que asocia un producto con una venta. Bien, como vemos entonces, yo puedo cerrar todas las solapas que fui abriendo, y si quisiera editar una tabla de las que ya tenemos, productos, botón derecho, design o diseñador, y me abre para seguir diseñando esta tabla. Por supuesto que puedo tener, ¿no?, más de una sección abierta, una solapa abierta, puedo tener las tres tablas en edición para realmente poder manipularlo un poco más cómodamente. El tercer paso, una vez que ya tenemos creadas las tablas, es agregarle nuestra referencia, nuestra integridad referencial. Entonces yo tengo que editar la tabla detalle venta, que es esta que está aquí, y dándole botón derecho, fíjense en cualquiera de los campos, me aparecen opciones para manipular el campo, como quitar, insertar, eliminar, y hay una opción aquí que dice relationships o relaciones. Haciéndole clic acá, me abre un nuevo formulario en donde yo voy a poder crear, ¿sí?, relaciones de integridad referencial. Dándole clic en agregar o en add, me crea un nuevo foreign key y acá me pone las opciones para poder configurarlo. Entonces tengo que especificar las tablas y las columnas que son parte de esta relación. Le doy en los tres puntitos y acá me dice que la tabla donde está la foreign key es detalle venta, y la tabla donde está la primary key o primary key, vamos a empezar por producto, con el ID del producto, y creamos nuestra primer relación de integridad referencial entre detalle venta y producto. Agrego una segunda, donde ahora sí voy a ir a ventas, voy a dejar solamente el campo ID venta en la tabla detalle venta y el campo ID en la tabla ventas. Le doy OK, close, y ya tengo mis relaciones de integridad referencial. Cuando pongo guardar me indica que va a haber cambios, le doy que sí, y ya tengo mis relaciones realizadas. Bien, entonces una vez que ya tenemos nuestras tres tablas creadas, vamos a completar algunas de ellas con datos. Vamos a crear nuestra tabla de productos, le damos botón derecho, editamos los primeros 200 registros, y acá nos abre un formulario de edición. En este caso simplemente vamos a completar los campos que necesitamos. Por ejemplo, nombre, vamos a agregarle el nombre licuadora. Fíjense, ya automáticamente me puso el ID porque está como autoincremental. Vamos a agregar un segundo producto que va a ser, por ejemplo, microondas. Y un tercer producto que sea lavarropas. Ahí ya tenemos nuestros tres registros dentro de la tabla productos. Vamos a ir a la tabla ventas, le damos botón derecho, editar, y vamos a crear la venta número 1 y la venta número 2. Simplemente es un campo descriptivo, por supuesto también está el ID, en este caso es el mismo, pero yo podría definirle otros valores, por ejemplo, venta número 100, venta número 101, y son referentes al ID 1 y al ID 2. Con estos datos también, junto con la tabla de productos, ya podría completar mi tabla de detalles. Mi tabla de detalle me va a pedir
un código de producto, un código de venta y un renglón. Para código de producto voy a poner, por ejemplo, código de producto 1, para ID venta 1 y renglón 1. Le doy enter y ya me permite crear el registro donde hago la asociación. La integridad referencial que nosotros vimos justamente es la que nos permite no agregar ningún registro en esta tabla de detalle venta que no exista en producto y en venta. Por ejemplo, si yo quiero poner producto 134, me va a dar un error porque ese producto no existe en la tabla de productos. Y es para esto que creamos, ¿no?, la integridad referencial. Vamos a dejarle. Ahí está. También vamos a hacer en la misma venta una venta del producto 2 para el renglón 2 y una venta del producto 3 también para el renglón 3. De esta manera ya tengo creada mi asociación, ¿sí?, y ya estoy en condiciones de poder empezar a hacer consultas. ¿Cómo hago una consulta? Bien, la opción New Query o nueva consulta me abre esta solapa y yo acá voy a poder empezar a hacer consultas. Por ejemplo, un select asterisco from productos, ¿sí? Fíjense que el SQL me va ayudando, el Management Studio mejor dicho, a armar las consultas y me va sugiriendo qué datos o qué tablas podría utilizar. Una vez que tengo armada la consulta, la puedo seleccionar y darle execute, y esto me va a traer un resultado hacia abajo, ¿no?, que es justamente el resultado a la consulta. Podría hacer lo mismo para la tabla ventas, en donde la selecciono, ejecuto y me trae las ventas, o ejecutar todo, es decir, sin seleccionar nada dentro del query, y me trae en dos datasets diferentes, ¿sí?, las dos consultas que yo necesito. Por supuesto que también tengo la tabla detalle venta, que es una tabla intermedia, así que yo podría hacer una consulta que las vincule a las tres. Por ejemplo, quiero traer todos los productos, le voy a poner un alias que es P, voy a hacer, vamos a ordenar un poquito esta consulta, un join con la tabla detalle venta, indicándole que el ID del producto del detalle venta es igual al ID del producto, ¿no?, a través de los alias. Y voy a hacer un join con ventas, en donde el detalle venta, .id venta, es igual a b.id. Y ahí uní las tres tablas, ¿no?, a partir de las claves que yo identifiqué. Puedo seleccionar, ejecutar, y ahí me va a traer la unión, ¿no?, de las tres tablas. Por supuesto que esto podría simplificarlo e indicar de la venta el número, del detalle venta el renglón, del producto el nombre, y con esto tenemos, con estos tres datos tenemos entonces conformado en una consulta la unión de las tres tablas indicando una venta. Como ven, esta primera introducción muy cortita, sin mayores preámbulos, en donde vimos directamente en la práctica cómo crear una tabla, cómo editarla, cómo hacer algunas consultas y ejecutarlas, y vimos un poquito más sobre integridad referencial. Por supuesto que este motor tiene un montón de posibilidades. La creación de las consultas va a variar de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Hay muchos aspectos a tener en cuenta que tienen que ver con los índices, con claves, ¿no?, con qué datos necesitan para ver cómo empieza la consulta y demás. Estos aspectos son muy específicos del diseño de base de datos y el manejo, ¿no? En este video nos centramos en entender un poquito más cómo funciona, cómo es la estructura y cómo es la interfaz de usuario del SQL Server Management Studio en su versión 2019, y vemos un poquito con algunos ejemplos prácticos cómo funciona. Por supuesto que tienen muchísimo para desarrollar. Con esto entonces cerramos el video y espero que les haya ayudado, y cualquier cosa por supuesto me escriben ahí en el YouTube, abajo del video, y yo los voy a poder ayudar y les voy a responder todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes videos.